CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas con fibra óptica Go desde 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT, porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT, siempre contigo. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Acabo de cumplir mis 40. Hago ejercicio y dejé de fumar hace años. Sin embargo, sé que al menos una vez al año debo hacerme un examen de próstata. Por suerte, en el centro de salud me explicaron que el primer paso es una simple prueba de sangre. Una prueba de sangre puede decirle al médico el estado de tu próstata. Es una medida de prevención fácil, rápida y gratuita. Prevenir para vivir. El nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al ex asambleísta doctor Fabricio Villamar, y nos acompañará también por Zoom el analista político y del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, doctor Sebastián Mantilla. Les invitamos para hacer unas reflexiones sobre el momento político que vive el Ecuador. Hay nuevo gobierno con algunos errores que ha cometido, como la designación de gobernadores que duraron 4 al menos ni 8 días. Hay necesidad de fortalecer la institucionalidad. Hay un ministerio de gobierno que se anunciara va a manejar el Ministerio del Interior, es decir, la Policía Nacional. Esto siempre se cuestionó entre el manejo de la política y el tema de la Policía Nacional. Por ello, en algún momento se dividió en 2 ministerios, de Gobierno y del Interior. Y si a eso sumamos la promesa que ha insistido de ir a una consulta popular, que el presidente en funciones, Daniel Noboa, se ha empeñado. Lo que no conocemos a ciencia cierta cuáles serán los temas específicos en esa consulta popular. En lineamientos generales se dijo tema de seguridad, fortalecimiento de Fuerzas Armadas, el tema de la justicia, hoy tan cuestionada por un concurso absolutamente deslegitimado, concurso de jueces nacionales, pero ahí está. Ayer no se pudo aprobar en la Corte Nacional un simple exhorto, para que enmiende el rumbo el Consejo de la Judicatura, con jueces que defienden la actuación del Consejo de la Judicatura. Es decir, uno no puede entender. Claro, algunos jueces están en el concurso para ser reelegidos, para continuar en la Corte, y otros que están plenamente identificados por sus fallos, como el juez Luis Rivera, que ha beneficiado a los militantes de la Revolución Ciudadana abiertamente. Ahí están los fallos, no se oculta eso. Con estos antecedentes, consulta popular, ¿para qué en estas condiciones y qué temas debieran incluirse? Doctor Fabricio Villamar, buen día. Buenos días, un gusto poder conversar con ustedes y con quienes tienen la gentileza de escucharnos a estas horas de la mañana. Una consulta popular suele ser un mecanismo de solución de problemas acuciantes, en donde el gobernante, en momentos en que
el conflicto interno, la imposibilidad de sacar directamente por la vía de la Asamblea reformas legales o constitucionales y para casos de extrema urgencia, utiliza este mecanismo. Para este caso, a lo que hacemos referencia es a una oferta de campaña del actual presidente de la República, que pasadas las semanas y pasados los meses tengo la sensación de que ha ido perdiendo piso. Una consulta popular, para que pueda tener éxito, de alguna manera requiere cierto nivel de popularidad, de fuerza del presidente actuante. Caso contrario, se vuelve en una especie de plebiscito respecto de la popularidad del presidente. Pero es un presidente nuevo, joven, con un rostro diferente. Sí. Y se ha dicho siempre, les hemos escuchado a ustedes, un gobierno debiera aprovechar la luna de miel, los primeros días, los primeros meses, para presentar una consulta. No tanto por aprovechar los primeros meses, sino porque todavía no ha decaído en popularidad. Vamos, ¿cómo funciona esto? El presidente de la República gana con el 50 y algo %, e inmediatamente, el momento en que asume, tiene alrededor del 70 y algo %, que es lo que le concede el ejercicio del cargo. Y a partir de ahí, lo que tiene que administrar es precisamente esa buena voluntad que le confiere la gente al inicio del mandato para hacer cosas que le permitan sostenerse. Si es que uno va gastando esa popularidad sin cosas que le sirvan a la gente, evidentemente se va perdiendo también la posibilidad de que una consulta popular lanzada desde la Presidencia de la República sea exitosa. ¿Qué cosas se le puede preguntar a la gente en este punto para hacer reformas constitucionales? La necesidad de que el ejército apoye a la policía. Bueno, se ha demostrado que eso puede hacerlo el ejército en los momentos en los que se necesita. Pero si quieren hacer una reforma sobre esto, sigue siendo de alguna manera una reforma relativamente floja. Usted topaba hace un momento un tema que me parece que es de suma importancia, y es ¿y qué está pasando con la justicia en esta república? Es bastante probable que los ecuatorianos se den cuenta de que si algo falla en la República es precisamente la capacidad de administración de justicia imparcial, de una justicia que dé satisfacciones, de una justicia que, en el caso en que la policía entrega a infractores de la ley, no los deje sueltos por tecnicismos. Me parece que ahí hay una posibilidad de actuar sobre una consulta en términos de lo que puede hacer la justicia. Sin embargo, siempre existe el peligro de que en una consulta se trate de meter mano en la justicia para apropiarse también de ese espacio. Es decir, lo mismo que se hizo con el Consejo de Participación Ciudadana, hacerlo con la justicia, y es parte de las cosas más peligrosas que pueden suceder. Ya ocurrió en el Ecuador la consulta popular de varias veces. Mayo, quizás la última, mayo del 2011, donde se anunció que se iba a meter mano a la justicia públicamente, y se lo hizo. Y se decía que se iba a meter mano a la injusticia. Es decir, en este juego de palabras, lo que sucedió es que finalmente una tendencia política de este país ha tenido una influencia muy grande en las decisiones judiciales. Usted hacía cuentas de qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el mismo juez que conoce el caso Druf, o el que conoce el caso de las apelaciones para la prelibertad de Glass, o el mismo juez que justamente... El juez que debe, perdón, doctor Villamar, el juez que debe procesar, llevar a cabo, luego de la formulación de cargos, a los vocales del Consejo de la Judicatura. Exactamente. Entonces, yo tengo la sensación de que si bien han habido temas muchísimo más acuciantes para los ecuatorianos, como los temas económicos o los temas de seguridad, si es que no se tiene claridad en el tema judicial, el país no tiene una salida. Sin embargo, hacer una consulta sobre la justicia y que esta consulta le permita al presidente, a este o a cualquiera, meterle mano a la capacidad de toma de decisiones que deberían ser imparciales de la Corte, es uno de los riesgos que se viene. Y creo que estamos abocados a que eso suceda en el cortísimo plazo. Una asamblea que no termina de tomar decisiones, que no termina de clarificar su posición, un bloque de gobierno sinuoso, gelatinoso, débil, que permite que el correísmo se alce con las comisiones que le permitirán
ponerle contra las cuerdas en el rato menos pensado. La Comisión de Justicia, la Comisión de Fiscalización. Me parece que si bien lograron en número alzarse con comisiones que no hubieran podido hacerlo fácilmente con una negociación mucho más amplia, también hay que reconocer que creo que pasan por neófitos en este ejercicio de la política, en donde pueden tener la presidencia de comisiones, pero no tienen el control de las mismas, y están hipotecados a el voto de los socialcristianos, que van a actuar como bisagra en cualquiera de la toma de decisiones. De acuerdo al cálculo político que tenga. Sí, pero adicionalmente... ¿Cómo entender a propósito de eso? Dicen, no respaldaremos y reiteran el juicio a la fiscal. Y con sus votos, tanto el gobierno cuanto el Partido Social Cristiano dan paso al juicio. O sea, uno no entiende. Bueno, porque es bastante probable que el acuerdo, y yo creo que se lo tiene que leer así. Una cosa es permitir que el proceso vaya al Pleno y que en el Pleno se decida. Y yo podría pensar que ese puede haber sido el acuerdo. Es decir, llévenle a juicio. Pero nosotros no tenemos por qué garantizar los votos, veamos qué es lo que sucede en el Pleno. Y me parece que hasta ahí pueden haber llegado a un acuerdo. Ahora bien, ¿cuántos votos se necesita para sacar a la fiscal de su 70 puesto? nada más. 70 votos. ¿Cuántos votos tiene el correísmo? 51 garantizados. Es decir, están a 19 votos de poder conseguir sacarse de encima a una fiscal que les ha resultado relativamente incómoda. Y no es que la fiscal haya sido una funcionaria de excepcional valor, de excepcional valentía o de impresionante agilidad para la toma de decisiones de casos que se le han presentado. Yo mismo cuando estuve en calidad de legislador, les presenté alrededor de 18 casos documentados sobre legisladores. Funcionan las instituciones, ¿no? Sí, claro. Si hay rémora pero hasta la fecha, con casos que tienen 4 o 5 años. Pero de ahí ocuparle a la fiscal para que esté defendiéndose, en lugar de seguir con el papel que reclamamos, más agilidad, ¿en qué quedamos? Bueno, pues resulta que eso es lo que está sucediendo. Me parece que esto coadyuva a lo que decíamos inicialmente, que es la necesidad que tiene un sector de la política de captar el control de la justicia. Y parte del control de la justicia es la fiscalía, que es la agenda de impunidad. Es decir, una fiscalía que no acuse, claro, es precisamente una fiscalía que permite que la gente que se alzó con millones y cientos de millones en este país termine campante y volviendo a subirse a los escenarios. Me parece que esa es la parte de las cosas que debería preocuparles a los ecuatorianos. Bien, saludamos al doctor Sebastián Mantilla, analista político, académico del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos. ¿Cómo ve usted el momento político, nuevo gobierno, nueva administración, consulta popular, qué debiera tocarse? Buen día, Sebastián. Buenos días, Miguel. Buenos días, Fabricio. Y buenos días, ciudadanía. Para mí un gusto enorme poderme dirigir a todos ustedes. Bueno, son las primeras semanas del gobierno del presidente Daniel Noboa y vemos que poco a poco parecería que el gobierno se quiere ir asentando en diversos ámbitos, ¿no? Se ha hablado de que como propuesta de campaña durante los 100 primeros días se iba a plantear una consulta popular, pero como bien ha dicho Fabricio, es una alternativa que tiene que analizarse con mucho detenimiento, porque así como puede permitir ayudar para afianzar de alguna manera el nivel de popularidad y la imagen del presidente Noboa, puede también eventualmente convertirse en una carta que le permita, quién sabe, si es que no tiene mayoría o no gana en ciertas preguntas, más bien salir golpeado y debilitado. Entonces creo que tiene que analizarse suficientemente bien qué es lo que se plantea el país. Y más que nada, bueno, que no se pregunten simplemente cosas que pueden ser eventualmente reformadas a través de un proyecto de ley, como lo que se hablaba, ¿no? El papel de Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública, que como sabemos, la Corte Constitucional, cuando el señor Lasso planteó este tema, fue y dijo la Corte Constitucional que tenía que pasar eso como por reforma constitucional y que tiene que pasar primero por la Asamblea. La Asamblea se pronunció ya incluso en un segundo debate sobre este tema, y creo que más bien ese tema de la participación de Fuerzas Armadas en temas de seguridad y seguridad interna debería seguirse ese canal, que es el canal de la Asamblea Nacional. Y mucho más, Miguel,
cuando se habla de una mayoría, ¿no? Una mayoría que se ha conformado por el Partido Social Cristiano, el correísmo y ADN, que es el bloque legislativo del presidente Daniel Noboa. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿para qué consulta si tienen mayoría en la Asamblea? Pero claro, parecería, como todos podemos un poco ver, de que esa mayoría que tienen actualmente en la Asamblea es muy débil. Pero creo que debería ponerse y someterse primero a prueba esa mayoría para ver si es que se opta por una consulta popular, que yo diría que deberían en realidad plantearse temas de fondo. ¿Y cuáles son los temas de fondo? Son varios. O sea, el primer tema tiene que ver con el tema relacionado con el funcionamiento de la institucionalidad en el país. El funcionamiento, por ejemplo, del sistema de justicia. Ve usted que prácticamente los problemas de inseguridad se agudizan y el escenario, por ejemplo, de que el Ecuador entre a formar parte de una especie de narcoestado se da por el mal funcionamiento de la justicia, la penetración de los carteles y de los grupos criminales en instancias como policía, fuerzas armadas, pero también en fiscalía y justicia. Buena parte de los, y ahí sí, Miguel, no solamente me refiero a los casos de corrupción, como usted ha mencionado, del juez Rivera, sino casos relacionados muy delicados con temas de narcos o criminales que son tomados por la policía, son acusados por la fiscalía y llega frente a un juez y este juez les deja libres. ¿Y qué pasa frente a ello? No pasa absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando la situación de la inseguridad se agudiza cada vez más y no encontramos como soluciones. Y creo que hay un tema que tiene que ser resuelto. Y entonces, ¿por qué se da eso? Porque de alguna manera el proceso de designación de jueces, proceso de designación de instancias claves dentro de la sistema de justicia, se da a través de este manoseo político que no ha sido nuevo, que se ha repetido por mucho tiempo en el país, pero creo que ahora se ha agudizado muchísimo más. Entonces creo que hay como otros temas más que tiendan, digamos, hasta cierto punto. Estoy hablando más que nada no solo de temas económicos, como ha hablado el presidente Noboa, o temas relacionados con la reforma de la justicia, o la reforma al Código Penal, el Código Integral Penal, sino ciertas reformas claves, por ejemplo, que se pueden hacer en términos políticos de la Constitución. Creo que esos sí son temas de fondo que podrían ser sujetos a una consulta popular y creo que por ahí debería encaminarse los esfuerzos. Doctor Mantilla, consecuentemente, si la decisión política es ir a una consulta popular, ¿cómo armonizar esos temas para que sean temas fundamentales de entendimiento en la comunidad o simplemente el valorar el respaldo popular que tiene una nueva administración? O sea, creo que tiene que someterse a temas de fondo, no simplemente aspectos que pueden reformarse a través de una reforma a una ley que se puede dar a través de la Asamblea, temas claves que eventualmente, vea usted, posiblemente no van a estar de acuerdo los socios políticos como el correísmo en la Asamblea, como es el hecho de tratar de despolitizar el sistema de justicia. Les ha costado varios meses tomarse ciertas instancias como el Consejo de Participación Ciudadana, como tomarse la Corte Suprema, como tomarse el Consejo de la Judicatura. Ahí hay asuntos, mire, bastiones que poco a poco ha ido, digamos, cooptando el correísmo y que eventualmente, claro, no le va a interesar o no le interesa dejar a un lado, porque la agenda del correísmo, Miguel y Fabricio, es la agenda de la impunidad. Veamos solamente las primeras declaraciones después de las elecciones o la posesión del presidente, flamante presidente de la República, declaraciones del señor Glass, donde ha dicho que la misión fundamental y el valor moral, mire, valor moral de la gente es ver y traer a Rafael Correa al país. Entonces, esa es la agenda del correísmo, no es la agenda de reactivar la economía, de reactivar el empleo, de promover o mejorar la institucionalidad y la democracia del país, sino cómo traer a los corruptos o cómo, digamos, generalizar esta agenda de impunidad, Miguel. Y creo que la obligación del presidente Daniel Noboa es ir muchísimo más allá. Al menos, yo sé que hay muchos temas que se pueden reformar, cambiar en la Constitución, porque es una Constitución que de alguna manera tiene sus vacíos, tiene sus taras, y es de eso. O sea, la Constitución del 2008 de Montecristi es una Constitución que nos permitió dar forma no a un sistema presidencial, sino hiperpresidencial, con la creación de estas instancias como el quinto poder y demás. Es decir, tenemos que, de alguna manera, si no cambiar la Constitución,
tratar de arreglar para que esta constitución, un poco a la final, haga que las instituciones funcionen de manera independiente y que garanticen lo que es fundamental, que es los derechos ciudadanos y el buen funcionamiento de la democracia. Y lo que usted dice, si hay esta agenda de la impunidad, como se ha mencionado, el gobierno dice agenda de gobernabilidad, no, a lo mejor al presidente no le termina asfixiando con este acuerdo parlamentario que está en marcha. O se puede ser, Miguel, que eventualmente este acuerdo termine por perjudicarle. Y justamente fue esa la preocupación que tuvo el presidente Lasso en sus primeros días de gobierno o antes de tomar posesión, de que, mire usted, el correísmo le planteó al Partido Social Cristiano y al movimiento del presidente Lasso, como primer punto el tema de la agenda de la impunidad, conformar una comisión de la verdad para revisar los juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lasso, bueno, en esa época dijo no a ese tema. Y ahí sí es como se desbarató un poco esa alianza. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Esperaremos a ver qué es lo que pasa con el funcionamiento, por ejemplo, de la misma comisión de fiscalización dentro de la Asamblea, donde es el bloque de gobierno y el Partido Social Cristiano que entregaron esa comisión al correísmo. Entonces, ¿qué cosas, qué sorpresas se van a dar? No sabemos todavía, pero sabemos claramente que todo apunta hacia allá. Es decir, a poder desbaratar o deshacer los juicios y permitir que de alguna manera regrese Correa. Pero ¿cómo se va a dar eso? Se va a dar a través de la cooptación o una mayor cooptación del sistema de justicia, jueces, consejo de la judicatura. Así es que eso es un poco lo que se viene. Y frente a ello tenemos que estar atentos como medios de comunicación, como analistas, como ciudadanos, y exigir al gobierno que cumpla con su mandato. Y en este sentido es tratar de que el país funcione, que la ley se cumpla y que ya no más estemos un poco a costa del manoseo político, de la entrega de espacios de poder. Y creo que ahí, si es que quiere de alguna manera el presidente no solamente mantener su nivel de popularidad, sino eventualmente reelegirse, que creo que podría ser una buena opción, tiene que en ese sentido ir marcando una pauta de independencia, de pensar en los intereses del país, que eso es clave. Doctor Fabricio Villamar, como decía el doctor Sebastián Mantilla, se viene una agenda de la impunidad, eso es imparable. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a mirar para otro lado? ¿Va a permitir? Con todos los riesgos que eso implica. Yo quiero llamar la atención sobre algunos temas que están en este momento en el ambiente y sobre los cuales me permito decir que la posibilidad de reelección de Noboa no existe. La primera es la eventual quiebra económica de la República del Ecuador. Me parece que hay que estar claro sobre esto. Mientras todo el mundo pensaba que la principal preocupación era la seguridad para este país, no es cierto. En la medida que no haya estabilidad económica, este país estará de alguna manera al borde del colapso, porque sin economía no puede haber seguridad. Ese es lo que está sucediendo en este país. Y me parece que hay que tenerlo claro. Un segundo elemento que me parece que todavía no se mide es esta amenaza permanente que se tiene de los gobiernos democráticos por parte de los levantamientos indígenas. Es algo que creo que se lo tiene que ver en el cortísimo plazo, porque siendo un gobierno que no tiene salida económica, lo único que le queda, esta ley económica que están tramitando en la Asamblea, no le permite al gobierno recaudar absolutamente nada. Y se está discutiendo... Al menos de manera inmediata, al mediano plazo le va a dar algo de... Pero es que es más grave que eso, Miguel, por lo siguiente. Están apostándole a darle liquidez al Estado por medio de la remisión de deudas, ¿cierto? Pero eso significa que están confiando en que el sector privado tenga liquidez y que la liquidez del sector privado se la traslade al sector público por medio de el perdón de algunas deudas. ¿Y qué pasa si es que el sector privado no tiene liquidez? Entonces es bastante probable que esa ley no sirva absolutamente para nada. Y va a ser un triunfo pírrico sacar esa ley de la Asamblea cuando no le permite salir adelante al Estado. Habíamos hablado ya del riesgo de tener una justicia parcializada, pero sobre todo,
y nos olvidamos de hacer este comentario siempre, ¿en qué país? En un país devorado por el populismo y en un país que le encanta ser mesiánico, en donde entrega sus esperanzas al presidente que va llegando, al funcionario que va llegando, y trata de que esa persona le solucione los problemas sin poner de parte. Y admitir esto no es ser pesimista, es reconocer cómo este país en un momento determinado fue enamorado por Guevara Moreno, en un momento determinado fue enamorado por Asad Bucaram o por el otro Bucaram, o en su momento por Correa. Bueno, esa es la realidad de este país. Y por lo tanto yo no veo posibilidades de que el presidente Noboa sea un presidente exitoso para el año 6 meses, 7 meses de gobierno que va a tener. Pero tiene dos posibilidades. O es un presidente irresponsable y consigue recursos para poder sostenerse tratando de que le sonría a la gran mayoría de la gente para su aventura de reelección, o es un presidente responsable que toma las medidas duras que se tienen que tomar en este país. Medidas duras que son impopulares. Sí, señor, y se olvida de la posibilidad de ir a una reelección. Y en la mitad de esas dos posibilidades está hacia dónde podría inclinarse el presidente. Tratar de sonreírle al partido con el que compitió las últimas elecciones para ver si es que le deja respirar. Tratar de hipotecarse. Pero eso a cambio de impunidad. Por supuesto, porque eso no es gratis, pues. Si esa gente es lo único que persigue. Entonces, sí me parece que es necesario que se tenga claro cuál es el momento que atraviesa el presidente. Y una cosa un poco más local y que creo que es absolutamente necesario también mencionarla. Y en esto, el papel de la política quiteña, ¿qué? Porque me parece que también es necesario recalcar que Quito en esto no está diciendo absolutamente nada. Y que esta especie de racionalidad que suele tener la política quiteña termina abandonando la cancha por los comentarios de estos de que es del presidente joven, es del presidente nuevo, es un nuevo momento de la política. Mentira. La política sigue siendo exactamente la misma. Y las necesidades de este país son tan acuciantes como para abandonarlas a un presidente neófito con poco respaldo en la asamblea, de alguna manera acorralado y que comienza a cometer errores. Entonces, tengo la sensación de que la política quiteña tiene que poner muchísimo más condumio a lo que se viene, porque la agenda de impunidad solamente es posible con un presidente débil, con una justicia tomada, y con ciudadanos enamorados de lo mesiánico y del populismo. Doctor Sebastián Mantilla, ¿qué le queda al gobierno frente a este panorama en su relación con la Asamblea Nacional, el cumplimiento de la palabra que él se ha empeñado de la consulta popular? ¿Y qué temas pudiera poner? Miguel, yo sería en este aspecto tal vez un poco más optimista que Fabricio. Y en ese sentido yo diría que, al igual que el presidente Lasso, el presidente Noboa tiene ante sí varias cartas que jugar. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, a veces sin mayores recursos, por ejemplo, como, quién sabe, en el área de seguridad, poner en orden las cárceles, por ejemplo. Son medidas que son decisiones de gobierno y que para ello no se requiere, por ejemplo, de reformas o de proyectos de ley, etcétera, sino me refiero básicamente a políticas públicas. Por ejemplo, poner a funcionar cada uno de esos ministerios que existen y que les digo que son incluso muchos ministerios en exceso, con demasiada burocracia. 8,000 millones de dólares se gastan básicamente pagando la burocracia cada año. ¿Y para qué? Entonces creo que poner a funcionar, por ejemplo, un ministerio de educación, un ministerio de inclusión social, un ministerio de agricultura, un ministerio de industrias y de producción, pero centrados en resolver problemas de cada sector. Entonces yo creo que es fundamental que el presidente de la República identifique esos problemas, que supongo que ese ejercicio lo hicieron cuando redactaron su plan de trabajo, y ahora que tendrán que presentar o darle mayor forma a su plan nacional de desarrollo. Creo que es clave que se identifiquen esos problemas y que esos problemas sean la base para que, de alguna manera, cada ministerio, cada ministro plantee una especie de planificación o plan de acción, quién sabe, de aquí a 6 meses, un año, año y medio, hasta que termine el gobierno del señor Noboa. Creo que, por ejemplo, se puede hacer mucho también en temas de política exterior. Creo que hay que levantar la imagen del país. Y para eso también, como usted ve, Miguel y Fabricio,
no se requieren excesivamente recursos. Creo que a nivel regional de América Latina existe una especie como de vacío. No existen líderes en América Latina que hablen sobre temas importantes que le afectan o le preocupan a la gente. Creo que América Latina debería, por ejemplo, un rato elevar la voz y poner ahí su granito de arena de cómo deberían eventualmente solucionarse ciertos problemas internacionales o cómo deberían manejarse, por ejemplo, ciertos aspectos en términos de económicos o de política exterior, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer, que podría hacer el presidente Noboa, más allá del tema de los temas económicos que pueden ser a veces graves o preocupantes. Creo que el primer proyecto de ley que ha enviado, a más de la remisión, que creo que no va a tener ningún resultado, como ha dicho Fabricio, en el sentido de recuperar buena parte de lo que deben los deudores al SRI. Creo que hay un aspecto del anticipo de ese 3% a la utilidad que se dedica o se enfoca a ciertos sectores económicos, que creo que eventualmente eso le puede ayudar a salir. Pero no se trata solamente de hacer lo mismo, es decir, meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para tratar de solucionar el problema del sector público. Ese sector público también hay que volverlo eficiente, hay que redimensionarlo. Y creo que en ese sentido hay muchas cosas que se pueden todavía hacer. Es decir, creo que debería también igualmente pensarse bien el tema de la consulta popular. Creo que muchos aspectos deberían ponerse a prueba, por ejemplo, a partir de esta mayoría que supuestamente existe en la Asamblea, reformas en ciertas leyes, y ir evacuando, digamos, ciertos temas que se pueden hacer, sea a través de Asamblea o si no a través de políticas públicas. Pero no caigamos en el tema de que el presidente comienza a dar resultados, o como que el presidente comienza a gobernar simplemente con el número de proyectos de ley que manda una Asamblea. En la actualidad no se gobierna con leyes, se gobierna principalmente con políticas públicas y acciones concretas de gobierno. Espero que con los colaboradores jóvenes, ministros jóvenes que tiene el presidente Noboa, logre de alguna manera algo, pero la inexperiencia ya nos comienza a generar cierta duda. La inexistencia de claridad en estos primeros días de qué es lo que van a hacer, de cuál es la agenda, más allá de cierto proyecto de ley o de ciertas reformas, o hablar del tema de la participación de Fuerzas Armadas, que creo que la participación, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, mire Miguel, desde hace tiempos están encargados del tema del control de armas. ¿Qué ha hecho Fuerzas Armadas para que ese control, por ejemplo, de armas sea efectivo y no pase lo que está pasando? Miren, las armas que llegan a la penitenciaría de Litoral, las armas que tienen los carteles y los grupos criminales, ¿de dónde vienen? Posiblemente por las fronteras de Colombia, de Perú. ¿Qué hace Fuerzas Armadas para ese control? Es decir, hay muchas cosas que eventualmente, por ejemplo, Fuerzas Armadas y la misma Policía Nacional podrían hacer y no hacen, por falta de liderazgo, por falta de claridad, por falta de una planificación que nace y que surge desde la misma Presidencia de la República. Entonces creo que hay muchísimas cosas que hacer, Miguel, más allá del tema de una consulta o más allá de los proyectos de ley que se están hablando, que a veces simplemente el tema de los proyectos de ley es medio como cortinas de humo para dar la impresión a la ciudadanía de que el gobierno está haciendo algo. Doctor Villamar, a propósito de lo que dice Sebastián Montilla, efectivamente hay tanto que hacer en el país y este gobierno tiene tan poco tiempo que comienza a transcurrir en este ambiente la consulta popular, si hay un problema económico, si solo se va a enviar proyectos de ley. ¿Qué se puede hacer? Decía Sebastián, el tema de la seguridad, el tema de la justicia, que también el presidente Noboa lo anunció. Bueno, yo tengo la sensación de que parte de las cosas sobre las cuales hay que estar atentos es a que, lastimosamente, no es la juventud de los ministros la que puede garantizar el éxito del gobierno. Eventualmente se entrará en una discusión respecto de la edad y la capacidad. Me atrevo a pensar que la primera crisis de gabinete que tendrá el presidente de la República será dentro de pocas semanas. En el mes de enero tengo la sensación de que el presidente se verá abocado a tener que sustituir a algunos ministros porque no le van a dar las respuestas que este país necesita. Otra cosa que me parece que es necesario ponerle en el tapete con la anticipación suficiente para que se la pueda gestionar es el modelo comunicativo del presidente de la República. Un presidente tan parco no transmite
liderazgo, no transmite la idea de hacia dónde tiene que ir este país. Pero puede tener unos buenos expositores. A mí me encantaría que así fuera. Sí, a mí me encantaría que así fuera. Y sin embargo, lo que usted tendría al frente es lo que le dice el ministro, no lo que le dice el presidente. Lo que le dice el portavoz, que a propósito, el portavoz del gobierno lo que ha indicado es que él no va a ser el portavoz de las novedades, sino de lo que está sucediendo en el día a día. Y tengo la sensación de que eso le puede jugar en contra del presidente. Un país que no tiene claro el hacia dónde le quiere llevar el presidente de la República, no es un país que pueda de alguna manera decir que su futuro está claro y a la vuelta de la esquina. Creo que parte de las cosas sobre las que conversábamos hace un momento es ¿y qué es lo que se puede consultar? Bueno, tal vez vale la pena ya con la vigencia de la Constitución de alrededor de 15 años, analizar si es que el modelo económico planteado en esa Constitución ha tenido sentido para este país o no. Creo que hay que ponerle apellido a los temas de tal manera que se puede entrar en una discusión muchísimo más profunda. No hay que hablar de educación, Miguel. Hay que hablar de la calidad de la educación. Hay que hablar de la pertinencia de la educación. Claro. Hay que hablar de si es que este país... Exactamente, no se trata de la cobertura de educación solamente. Se trata de saber que los chicos que salen de los establecimientos educativos de este país, de los públicos y de los privados, salen con las competencias necesarias para sacar adelante su vida y la vida del país, o si es que estamos siendo deficitarios en calidad de la educación. Por eso le digo, hay que ponerle apellido a las cosas. No es solamente educación, es educación de calidad. Cuando hablamos de justicia, pongámosle apellido también a la justicia. Tiene que ser una justicia imparcial, pero además tiene que ser una justicia responsable. Porque no puede ser esto de que tengamos jueces que liberan delincuentes o que se venden para ser parte de la agenda de impunidad. Y aquí no pasa absolutamente nada. Son protegidos por el órgano administrativo disciplinario. Pero además la sociedad los está viendo como que esto es absolutamente normal. Y no hay que perder la capacidad de admirarse y de preocuparse de eso. Y finalmente una cosa que decía hace un momento Sebastián y que creo que es absolutamente necesaria. ¿Cuál es el rol del Ecuador en la cooperación internacional? ¿Vamos a seguir disfrazados de soberanía para que nos pasen por encima las bandas criminales, o vale la pena abrir la discusión de si es que este país puede nuevamente tener acuerdos internacionales para tener bases extranjeras, cooperación internacional, persecución internacional a los delitos que le aquejan a la sociedad? Son temas que realmente podrían discutirse con muchísima más profundidad, pero que nuevamente son temas de largo aliento, que dudo que el presidente de la República esté en capacidad o voluntad de discutirlos en su intención de ir a una reelección. Claro, primero tener claro los temas, doctor Sebastián Mantilla. Si no se tiene claro los temas, la especificidad de los temas, que hasta el día de hoy no lo conocemos. Efectivamente, Miguel, o sea, mire, aunque la gestión pública es compleja, y para ello, digamos, hay una serie de dificultades que pueden ser económicos, institucionales, legales. Es bien fácil en el sentido de que, mire, Miguel, hay que partir fundamentalmente visualizando los problemas. Cuando solamente vemos al país de manera así plana, como que simplemente hay sectores en los cuales hay que actuar y actuar medio de memoria, como generalmente ha actuado la burocracia u otros gobiernos y políticos, no vamos a ningún lado. Hay que digamos, no solamente identificar esos problemas, sino también priorizarlos. ¿Cuáles son los temas o los problemas claves o los neurálgicos que hay que resolver en cada sector? Mire, el sector, lo que ha mencionado, por ejemplo, Fabricio, en el sector educativo, y no solamente a nivel de escuelas, colegios privados, sino también universidades. Mire el papel tan penoso que ha tenido el CENESID, esa secretaría que dijo el señor Lazo que le iba a desaparecer y nunca le desapareció, y siguen todavía a cargo de los exámenes de ingreso a las universidades, donde todavía se sigue dando situaciones para la corrupción. Eso tiene que corregirse, Miguel, y para eso no necesita miles de millones, ni presupuestos, ni reformas, pero ahí se puede hacer algo en el sector educativo. En el sector educativo a nivel, por ejemplo, universitario. ¿Cómo mejoramos no solo el acceso, sino la calidad, el tipo de profesionales que están saliendo de nuestras universidades? ¿Tienen las capacidades para o no?
Entonces, en ese sentido hay que trabajar igual en el sector agrícola, en el sector de la salud, en el sector, en tantos sectores que se pueden trabajar. Entonces, creo que ahí es importante que se identifiquen los problemas y después de identificados los problemas, ir generando, digamos, acciones de política pública, planes, programas, proyectos para cambiar esa situación. Creo que en ese sentido, eso es lo básico, Miguel, pero si eventualmente no conocen, no saben, no tienen experiencia, ahí se pone complicado. Bien, muchas gracias por este análisis alrededor de la consulta popular y la administración del presidente Daniel Noboa, temas de interés que los hemos puesto en escena con el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta, y el doctor Sebastián Mantilla, analista política y director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos. Muchas gracias, muy amables. Buenos días. Gracias, buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo con el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. ¿Y qué pasa con la justicia ecuatoriana? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de